Primera ronda del super torneo que ha empezado ahora, el Grenke Chess Classic 2019, que se juega en Alemania. Y esta es la partida más relevante de la jornada, que enfrenta al maestro internacional alemán de apenas 14 años, Vincent Keimer, o como se diría en alemán, Keimer, clasificado desde el año pasado a este torneo tras ganar el Abierto de Grenke 2018, versus piezas negras, el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida que duró varias horas, algo realmente conmovedor. Así es que no te lo pierdas, pon mucha atención y disfruta de lo que aconteció en el tablero. Comencemos. Inicia Keimer con D4, Magnus caballo F6, C4, C5 y Magnus de esta manera plantea una defensa Benoni. El alemán continúa con la principal jugada, la cual es D5. Siguió el campeón del mundo. G6, las blancas caballo C3, D6, E4, alfil G7, caballo F3, enroque, alfil E2. Y ahora Magnus se desvía de la continuación principal y juega E5, que es una especie de Benoni checa, con un bloqueo central que convertirá el juego en uno más de maniobras que de líneas directas. Bueno, es importante mencionar que la jugada principal acá no es este E5 realizado por Magnus, sino más bien E6, a lo que habitualmente se sigue con enroque, E por D5, C por D5, torre E8 tocando en E4, caballo D2, caballo B7, etc., con un juego ligeramente más abierto y directo. Pero bueno, en la partida se jugó este E5, enroque, caballo E8, claramente para favorecer el avance F5. Caballo E1, tanto para un F3 o F4, dependiendo de las necesidades que surjan. Además, el caballo podría tomar la ruta de la casilla de 3. F5, y esto es más o menos parecido a una defensa india de rey variante Petrosian, donde las blancas juegan con el avance de 5, surgiendo así una posición de bloqueo central. Veamos cómo se desenvuelven los maestros en este tipo de posiciones. Será realmente instructivo. E por F5, una jugada correcta que evitaría cierto tipo de juego de las negras, similar a las indias de rey. Es decir, en caso de un caballo de 3, seguiría caballo F6, F3, F4, alfil de 2, caballo H5, ideas de avasallar a las blancas con los planes expansivos por el ala de rey a base de un alfil F6, G5, G4, etc. Entonces es por esto que Keimer juega E por F5, las negras G por F5, F4 bloqueando, caballo D7, caballo D3, E4, caballo F2. Y ahora una decisión importante, la que toma Magnus. Alfil por C3, que parece a primera vista algo impreciso, pues se deshace su alfil fianquetado y aparentemente dejaría muchas casillas oscuras débiles en su posición. Pero no es del todo correcto esto. Siguió Keimer lógicamente con B por C3 y ahora vemos que las blancas no tienen cómo explotar las casillas débiles de las negras antes mencionadas, porque el alfil de casillas oscuras del alemán no tiene cómo acceder a ellas. Su peón de F4 impide que este alfil llegue a H6, su peón de C3 le impide obtener una diagonal vía B2 y el peón negro de C5 impide pensar en maniobras del tipo alfil E3 y alfil D4. Así es que Magnus parece que sabe lo que está haciendo. Caballo de F6, alfil E3, caballo G7, dama E1, alfil D7, tanto para pasar directamente hasta A4, así como para pensar en otro plan basado en apoyar un B5 previo a un A6. Diferentes opciones. Siguió la partida con caballo D1, pensando quizás en habilitar el paso de la dama blanca al ataque vía flanco de rey, o incluso mejor,
un alfil F2 seguido de un alfil H4. Alfil A4, H3, controlando la casilla G4, evitando algún salto de caballo a dicho escaque, pero además favoreciendo un agresivo avance G4 en caso que las blancas se animen a atacar. La jugada caballo B2 también hubiera sido posible y las negras obtendrían, o más bien tendrían que responder con un alfil E8 pasando a un alfil H5 posteriormente, bastante rápido, buscando por ahí el cambio de alfiles e instalar así posteriormente un caballo en H5. Entonces, lo que se jugó en la partida fue un H3, alfil por D1. Magnus se deshace con esto definitivamente de sus alfiles y apuesta por apretar en esta posición bloqueada con sus caballos, que de momento tienen mejores posibilidades de movilizarse en el tablero que la pareja de alfiles de las blancas. Dama por D1, dama E8, rey F2, una jugada que me parece interesante. Es como si Vincent quisiera llevar su rey al flanco de dama, mientras en el flanco de rey montar un ataque. Dama G6, torre G1. Parece algo lenta, siendo algo más agresivo en lugar de torre G1, un G4 sin miedo a que se cambien peones en la columna G, pues el peón F de las blancas bloquea perfectamente a la torre negra de F8, no permitiéndole entrar en juego. Pero bueno, en la partida tuvimos este torre G1, rey H8, quitándose de los rayos X de la torre blanca de G1, pues podría abrirse en algún momento la columna G. Además, este movimiento de rey habilita la casilla G8 para la irrupción de su torre por dicha columna. A4, controlando el contrajuego negro en el ala de dama. Torre G8, dama F1, caballo F, H5, buena jugada, que impide un inmediato G4 de las blancas. Estas responden G3, ya que, tal como dije, en caso de G4, las negras seguirían con un F por G4, H por G4 y ahora caballo por F4. Parece un sacrificio de caballo. Continuaría las blancas alfil por F4, torre a F8 clavando a esta pieza, rey E3, dama F6, tocando en C3, tocando el alfil de F4, torre C1, caballo H5 y G5, ya que en caso de G por H5, que sería un horror, continuaría torre por G1, dama por G1 y dama por F4, jaque mate. Así es que no G por H5, sino que G5. Y aquí seguiría dama por F4 jaque, dama por F4, caballo por F4 y las negras estarían mejor. Así entonces, interesante primero esta jugada de caballo F, H5 para evitar el G4, puesto que ya vimos lo que pasaría. Y por tanto, Keimer juega G3. Siguió el juego con torre a F8, dama G2, dama F6, tocando en C3. Así es que torre a C1 y dama D8. Con esto Magnus queda algo peor en la posición. Y bueno, las negras tenían un sacrificio interesante. Por ejemplo, el caballo por G3. Y luego de un dama por G3, caballo H5. Seguiría alfil por H5. Y entregando la dama simplemente. Torre por G3, rey por G3. ¿Por qué rey por G3 y no torre por G3? Bueno, porque seguiría dama H4 clavando a la torre de G3, amenazando un torre G8 y además amenazando al alfil de H5. Las negras estarían mejor. Por lo tanto, se debiera de seguir con un rey por G3. Seguiría un torre G8 jaque, rey H2, torre por G1, dama por C3, alfil F2, dama por C4, alfil H4 amenazando mate en F6. Dama D4 necesariamente hay que hacerla, controlando dicha amenaza. Alfil E7 tocando al peón de D6. Dama D2 jaque, rey H1. Dama C3 otra vez controlando la amenaza de mate y además tocando en H3. Así es que rey H2 para proteger el peón de H3. Pero seguiría dama D2 jaque, rey H1, dama C3 y serían tablas. Era interesante el sacrificio que daba cierto nivel de igualdad a las negras. Entonces Magnus, tratando de jugar a ganar, queda un poco inferior. Dama D8, dama H2, caballo F6, G4, caballo D7, G5,
Dama A5, tocando en A4, pero esto a las blancas no debe de importarle. Keimer acá tiene una forma de seguir apretando considerando la ventaja posicional que presenta. No obstante, ahora comete un error, jugando G6, que volverá muy débil a su peón de G. Acá, lo mejor era jugar H4 y seguir expandiéndose por el ala de rey hasta realizar las rupturas necesarias para abrir la defensa del rey negro. Pero bueno, en la partida tuvimos este impreciso G6 que permite a Magnus igualar. H6, torre B1 tocando en B7, torre B8. Esta jugada es importante. ¿Por qué de torre la defensa y no un B6? Te pregunto a ti. Bueno, porque esto llevaría a Magnus a una derrota rápida con dama G3, seguido de un dama H4 y dama por H6, casi ganando la partida. Es por esto que torre B8 es la jugada acertada, porque permite el retroceso de la dama negra hasta D8. De hecho, Keimer continuó con su plan, dama G3 y ahora única, dama D8, controlando el ingreso de la dama blanca a H4. Acá se vio por qué entonces fue correcta la defensa del peón B7 con la torre de B8. Había que dejar la vía libre a la dama negra para regresar y evitar el dama H4 de las blancas. Siguió la partida rey E1, caballo E8, rey D2. Una jugada que acentúa más el debilitamiento de su peón G6. Entonces, más lúcido acá era jugar H4 para H5 y así fortalecer la defensa de su peón G6. Ok, en la partida se jugó este rey D2 entonces. Caballo F8 cargando sobre el peón. Alfil F2. La jugada alfil H5 defendiendo el peón podría ser algo peligroso debido a dama E7, rey C2, caballo F6 amenazando el alfil y en caso de un dama H4 un rey G7 amenazando un caballo por D5 y si luego dama por dama, es decir dama por E7, seguiría caballo por E7, aunque siempre habría que tener cuidado con la debilidad del peón retrasado de D6. Líneas interesantes sin duda. Bueno, alfil F2 se jugó en la partida. Dama E7, rey E3, dama F6 tocando en C3, aunque si bien esta es una jugada correcta, torre por G6 era más simple y fuerte que lo jugado en la partida. Ok, dama F6 entonces, rey D2, caballo por G6. La jugada torre por G6 también era posible. Siguió el juego con H4, caballo E7, dama H3, torre por G1, dama F7, H5. Y vemos que Keimer tiene un peón menos, pero a cambio del peón menos, el chico de 14 años ha conseguido algunas diagonales para sus alfiles. Realmente interesante su estrategia. Cabe señalar además que algunas de sus imprecisiones han obedecido a su mala gestión del tiempo, pues hasta acá poseía escaso tiempo en el reloj luego de haber meditado mucho en la primera fase del juego. Excesivo respeto sobre Magnus, me parece. Pero bueno, ¿quién no lo tendría? Siguió la partida caballo F6, alfil H4, B6 y torre B1 amenazando una 5. Dama F8. Veamos que claramente la jugada caballo por H5 es perdedora, porque luego de alfil por H5 las blancas ganan pieza, es decir, ahora sería peor aún un dama por H5 debido a un alfil F6 jaque y a la siguiente caería la dama negra. Así entonces, el peón de H5 está claramente envenenado. Dama F8 entonces, torre G1, dama F7, torre B1, dama G7, torre G1, dama F8. A ver, la jugada dama por G1 no sirve si tienes la pretensión de ganar, porque luego de alfil por F6 jaque, rey G8, alfil por E7, E3 jaque, rey C2, torre E8 amenazando al alfil por D6, dama A1, dama G3, rey H8, dama G6 con la amenaza de una irrupción peligrosa de las blancas, las negras no tendrían más que conformarse con las tablas. Luego de dama A2 jaque, rey C1, dama A1 jaque, ya que un dama por E2 por supuesto perdería en el acto. Tras dama por E8 jaque, rey G7, dama G6 jaque,
rey H8 y alfil E5 jaque mate. Así entonces el alfil de 2 es incomestible y habría que seguir dama 1 jaque, rey C2, dama 2 jaque, rey C1, dama 1 jaque y tablas por jaque perpetuo. Así es que por muy tentador que parezca, dama por G1 no ofrece buenos resultados de triunfo al menos para las negras, que eso es lo que busca Magnus, y por tanto juega dama F8. Rey C2, caballo FG8, rey D2, dama F7, rey C2, torre F8, preparando así el campeón del mundo un reagrupamiento de sus piezas a modo de liberar alguna de ellas y así ubicarlas en mejores casillas. El noruego está jugando a ganar, claramente. Rey D2, dama E8, torre A1, estaba cayendo el peón de A4, torre F7, A5, buscando el chico alemán deshacerse de sus debilidades. Y acá podemos reflexionar que, a pesar del peón menos, las blancas tienen algo de actividad, pero habría que ver si esto es suficiente, pues hay muchísimas piezas en el tablero y esto podría ponerse más entretenido aún. Siguió el juego B por A5. La jugada B5 podría haber sido una alternativa interesante para Magnus, porque tras un C por B5 se seguiría con un caballo por D5, y el caballo de D5 sería un señor caballo en el tablero. Pero bueno, Magnus acepta el cambio de peones, B por A5, torre por A5, caballo C8 protegiendo a su peón, y además destapando a la torre de F7 también en la defensa de dicha pieza, torre A1, dama F8, torre B1 amenazando, un torre B8 metiéndose en la octava fila. Muy incómodo para las negras sería esto, así es que Magnus lo impide con un caballo B6. Siguió el juego con torre G1, torre G7, una imprecisión del campeón del mundo. La batalla ha sido dura y ha durado horas, así es que el cansancio parece que está haciendo efecto en el mejor jugador del planeta. Esta jugada generará una serie de simplificaciones que harán la vida más sencilla para Keimer. Una jugada acertada hubiera sido preocupar a las blancas con un peón pasado corredor y atlético por la columna A, es decir, un A5. Y mientras las blancas se tendrían que mantener ocupadas en frenar a dicho peón, las negras podrían gestionar su plan por el flanco opuesto. Pero bueno, estos cracks son humanos y es imposible condenarlos por estas imprecisiones. De hecho, nosotros cometemos muchísimas más. Pero bueno. Torre G7 entonces, permite simplificaciones como mencioné, torre por G7, rey por G7, dama G3, jaque, rey H8, dama G6. Una jugada que objetivamente hablando es la mejor que podría haber realizado Vincent Keimer. Esta dama lo que hace es que no permite jugar con soltura las piezas negras, las inmoviliza por completo. Brillante por parte del niño de Alemania. Bueno, Magnus, entendiendo esto, realiza el plan antes descrito, el necesario de hecho, y juega A5. Siguió el juego con alfil F1, A4, rey C2, A3, rey B3, caballo A4. Y esto es como en las películas de guerra, donde un compañero se sacrifica por otro para lograr el objetivo de penetrar en la base rival. Bueno, el caballo se sacrifica por su compañero peón. Qué conmovedor. Y bueno, y acá las blancas juegan alfil H3, preparando un alfil por F5, seguido de un alfil por E4, y peor aún, un dama H7 jaque mate. De más está decir que el caballo era incomestible, puesto que en caso de un rey por A4 seguía A2, y la coronación en A1 no la pararía ni Superman, ni toda la Liga de la Justicia junta, ni Avengers, digámoslo, pero bueno. Entonces siguió alfil H3, dama G7, dama por G7, rey por G7, alfil por F5. Y bueno, señoras y señores, esta posición es ya de tablas. Pero hay un problema. Ese problema es que Vincent Keimer está ahora con severos problemas de tiempo, con escasos minutos en el reloj, por lo que los errores en el tablero pueden estar a la orden del día. Así es que atentos. Caballo F6, rey por A3, caballo por C3, alfil F2. Este es el error que decide todo. Estuvo jugando el niño de 14 años una partida brillante, pero la escasez de tiempo le ha llevado a cometer este error garrafal que tristemente le costará la partida.
solo para efectos educativos, decir que la jugada que mantenía las chances de tablas para él era rey b3 y todo estaba bajo control. Pero bueno, alfil f2 tristemente ha sido su jugada y Magnus ahora no perdona. Juega caballo e2 tocando en f4. Rey a4, el niño busca la ruta para poder capturar los peones centrales de las negras, d6 y luego c5. Caballo por h5, rey a5, caballo f6 protegiendo al peón d4, rey b6, rey f7, rey c7 y rey e7. Decir que caballo d4 era durísima igualmente, y si alfil por d4, c por d4 y los peones negros serían imparables rumbo a la coronación. Bueno, en la partida tuvimos este rey e7, alfil e3, caballo d4 tocando el alfil, alfil g6, h5, alfil f2, caballo f3, alfil f5, caballo d2, alfil h4, e3, alfil d3, caballo f3 tocando el alfil por f6 jaque, rey por f6, rey por d6, h4, rey c7, caballo d4 preparando un e2, rey c8, e2, y ante esto, Vincent Keimer, el niño alemán, abandona la partida. Un juego que duró muchísimas horas y que dejó ver a Magnus Carlsen muy agotado tras tan extenuante lucha. Tremendo lo de este niño que dejó todo en esta partida, pero que de seguro aprenderá una lección importantísima tras esto. La gestión del tiempo es muy relevante en el ajedrez. Pero bueno, vayamos a ver la tabla de posiciones para que te enteres los jugadores que están en este torneo y cómo salieron las demás partidas. Y bueno amigos, aquí estamos entonces en la página oficial del Grenke Chess Classic y tenemos los resultados de la primera ronda, es decir, George Meyer, o en alemán George Mayer, tablas con el gran maestro español Francisco Vallejo Pons, más conocido como Paco Vallejo. Leon Aronian también tablas con Arkadis Naiditsch, que es un alemán que está jugando hoy en día por Azerbaiyán. Peter Svidler versus Fabiano Caruana, jugando ahí una siciliana Pelicano Sveshnikov, tablas. Bashir Lagrave con Vichy Anand en estas tablas tempraneras y video que está antes de este. Y bueno, lo que acabamos de ver, Vincent Keimer versus Magnus Carlsen, con triunfo para el campeón mundial. Segunda ronda que por supuesto también estaremos cubriendo. Francisco Vallejo, el Paco Vallejo versus Magnus Carlsen, interesantísima partida. Vichy Anand versus el niño alemán Vincent Keimer, que está buscando normas para convertirse ya en gran maestro. Fabiano Caruana versus Bashir Lagrave. Naiditsch versus Svidler y finalmente Maya versus Aronian. Así es que tabla de posiciones que está acá abajo y Magnus Carlsen el único líder, todos los demás con medio punto a excepción de Vincent Keimer que está con 0. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan, chao.